Amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a Criterio Verde, producido por el Centro de Desarrollo Criterio, acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana, las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl, hoy lunes 22 de enero del 2018, deseándote lo mejor en todo lo que hagas. Quien te saluda, Juan Diego. Amigas y amigos, la población La Legua debe su nombre ya que es la distancia que demora una persona en caminar o andar a caballo por una hora. Pedro nació en el Zanjón de la Guada, pero aprendió a caminar en La Legua, esquivando escupitajos y haciendo de su imaginaria infancia un escudo protector. Sus letras se pueden leer a más de una legua de distancia. Sobre un corcel entró a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile junto a Francisco. Las yeguas del Apocalipsis marcaron su performática irreverencia, los polvorientos años dictatoriales. Pedro nunca pensó llegar hasta la marcha por el SIDA en Nueva York. Un profesor de artes plásticas haciendo clases a proletarios ojos nunca imaginó que sus letras se leerían a más de una legua. Actualmente podemos tomar su obra, desmenuzarla y acomodarla, escribiendo de la contingencia, de los amores pungas, de las esquinas orinadas, de las manos ajadas por el cloro. Alguna vez, caminando por el Persa del Biobío, vio que sus libros eran pirateados. El vendedor trató de disculparse, pero a Pedro eso le encantó, diciendo que siempre quiso ser amante de un pirata. El amor amaranto de camisas revolucionarias siempre fue una de esas excusas para seducir a cuanto intelectual joven se le acercaba. Sus letras llevadas al teatro, el cancionero melódico acompañando a los caneros, letras pintarrajeadas a las primas travestis que lloran su partida. Incluso una loca cómplice lo lleva en su carterita como un santito protector. Ideas, letras sin sabores, noches clandestinas en el 777, en plena Alameda, corriendo de la humareda de los guanacos verdes, maquillando con rabia la ciudad desconfiada por el neoliberalismo. Son tantas cosas que se pueden contar. Hace 3 años que su voz dejó de hablar, pero sus letras han transformado a muchas personas. El ojo de loca que no se equivoca sigue presente en nuestros sueños. Y estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 12 minutos. O tal vez nos estás escuchando en la repetición a las 21 horas. Criterio Verde todos los lunes, 12 del día, repetición a las 21 horas. Amigas y amigos, así es como en esta editorial estamos recordando en este mes de enero dedicado siempre a la cultura y las artes en Criterio Verde. Recordando a nuestro queridísimo Pedro Lemebel, que mañana se cumplen 3 años de la partida de nuestro gran cronista, gran escritor. Y hoy día nos acompaña acá en Criterio Verde un amigo ya de Criterio Verde hace muchos años, Juan Pablo Pozo Rondón, licenciado en literatura. Juan Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Criterio Verde. No, muchas gracias a ti, Diego, por invitarme y bueno, saludar a toda la gente que está escuchando el programa. A propósito de este aniversario de la partida del Pedro Lemebel, y qué buena forma de recordarlo a través de la radio, que era uno de los lugares que más le gustaba a Pedro fuera de la escritura, digamos. Sí. A él le encantaba, así que para mí es un honor estar acá y te agradezco mucho la invitación. Juan Pablo, querido amigo. Juan Pablo, ¿qué estaría diciendo Pedro Lemebel hoy en día que se le entregó la cuota del litro hasta el 2030 a las manos sucias de este país? Estaría rabiando, yo creo, po. Como siempre, su escritura bien rabiosa y también su quehacer político, su postura siempre bien lúcida hasta el final. Acuérdate cuáles fueron sus últimas palabras. No voten por ese CTM. Y la gente fue y votó por el CTM. Po. Así Claro. que yo creo que estaría muy al tanto de lo que está ocurriendo y siempre contrario a todas estas políticas entreguistas y neoliberales. Juan Pablo, el otro día estuvimos conversando porque desde las letras, desde la literatura, que tú eres licenciado en literatura, que tanto nos hace falta en este país. De repente estamos reclamando por el impuesto al libro y la gente a veces no lee ni siquiera 2 páginas de algo. Yo creo que yo estoy de acuerdo que los libros son caros, pero también creo que va por un tema ya un poco más profundo de como país. Andrés Bello ya decía, aquí nadie lee, ¿cachai? Entonces
hay una cosa como de rechazo a la lectura que yo creo que va un poco más allá y que tiene que ver con el abandono de las políticas públicas de fomento lector en el fondo. Pues, o sea, se hacen pero para cumplir, no sé, ciertas estadísticas y cosas así, para que no se diga que no se hacen, Ujú. pero Hagamos algo y no tapamos la claro, política pública. pero no hay una cuestión más profunda, más verdadera, como, no sé, recuerdo la Quimantú, ese tipo de Ujú. iniciativas que sí fueron, o sea, como que calaron hondo en la población y que generaron una suerte de como de onda lectora en Chile, y todos los que Mm, vivieron eso lo recuerdan con mucha nostalgia. mm, Pero después, aparte del tema del impuesto, está el que, o sea, ¿quién tiene un libro en su casa en este momento en Chile? ¿Cachai? O sea, mm, no, es muy raro. O sea, las bibliotecas son un privilegio. mm, Bueno, las bibliotecas públicas están ahí, pero tampoco están muy llenas. La gente de la tercera edad, mm, ¿cachai? mm. Yo creo que hay otro rollo ahí más de fomento, de políticas que ayuden a que la gente realmente se acerque a los libros, y no a los libros que quiere la élite o la gente culta que uno lea, Mm, sino que la gente lo que quiera leer, mm. ¿cachai? Que también hay una suerte de prejuicio ahí, creo yo. Juan Pablo, estábamos recordando aquí un poco en la historia de Pedro que alguna vez nos contó, dijo, oye, andaba por el Biobío y de pronto vi que estaba el Tengo Miedo Torero, el Loco Afán, estaban todos bien pirateados mis libros ahí en el Sí, pues le Biobío y encantaba. le encantaba y Sí, que el vendedor le dijo, ay, don Pedro, disculpe que tengo aquí sus libros pirateados, pero a él le encantaba, decía sí. que eso era un mejor acceso, Claro, y como eh, el hecho de que se saliera como de la norma era claro, más... a él le fascinaba más. Sí, pues, sí, así era el Pedro, le gustaba ese rollo como transgresor Claro. y generoso además, pues, porque no le Sí, importaba que eso estuviera traficándose de alguna manera, siempre y cuando llevara sus letras a la gente que lo quería leer. claro, Yo creo claro. que era súper bueno. Juan Pablo, tú tomaste un taller con Pedro. Sí, el año 2000 él hizo un taller en el marco de la gente que trabajaba en prevención de VIH y SIDA en Santiago, en Bellavista, un taller gratuito, hasta donde me acuerdo, sí, era gratuito. Eh, y éramos como unas 12 personas más o menos. Parece que fue el único taller que él realizó, por lo que yo recuerdo. Pedro tenía hasta donde yo supe, tenía una relación bien como tensa con la literatura. O sea, a Mm, él le gustaba mucho escribir y todo, pero le cargaba la cosa pretenciosa, el mm. círculo literario, ¿cachai? Esa Em, elite la literaria. élite, esta cofradía masculina Mm, de la literatura chilena, etcétera. O sea, por lo menos en ese taller me acuerdo que nos dejó claro que era casi como una excepción, y nunca lo hizo como en un formato taller clásico, sino que era más como una once de amigas a tomar el tecito, donde nos juntábamos y pelábamos a todo el mundo y hacíamos mucho como de actualidad, de revisar lo que estaba ocurriendo. El año 2000 también era un año que marcaba como el fin del milenio, entonces fue muy en esa onda, muy apocalíptico el taller. ya. Y, y se escribía a propósito de lo que ocurría. La idea era escribir crónicas que pusieran nuestra opinión, nuestra visión sobre la realidad del país. Mm, Y resultó súper entretenido, súper bueno. Y ahí forjamos una suerte de amistad. Yo de ninguna manera pertenecía a su círculo más íntimo, digamos. ujú, Él tenía un grupo muy acotado de personas que lo acompañaron en todos sus procesos. Todo. Yo estaba más bien un poquito más allá, más ujú, fuera, pero siempre como fan, mm, como admirador acérrimo de su literatura. Y desde ahí me relacioné con él en algunas oportunidades, muy buena onda, mm. y así lo recuerdo, desde el taller de ahí del Bio Positivo con respecto al SIDA. ¿Qué es lo que te cautivaba de esa literatura del Pedro? De esa contingencia, de esa irreverencia de las letras. Lo que me gustaba mucho era, bueno, la irreverencia, por supuesto, que dijera lo que nadie se había atrevido a decir durante varias décadas, que donde se había blanqueado un montón de sucesos, digamos. La memoria también se había blanqueado.
Nadie hablaba de dictadura en ese tiempo, cuando surgió el Pedro, hablaban del gobierno militar, y ese tipo de eufemismos eran muy generalizados y estaban como ganando la batalla de alguna manera en el discurso público. Entonces el Pedro vino como a romper ese discurso tan ordenadito, tan para la foto, y empezó a decir las cosas como eran, pues, y empezó a hablar y a mostrar además a la pobla, a las mujeres, a los negros, a las travestis, y siempre con un rollo cuestionador. O sea, eso me gustaba mucho, que por ejemplo si decía gay, también cuestionaba esa categoría, ¿cachai? Entonces como que su rollo rupturista en la literatura fue lo que me atrajo, y además esta suerte como de intersticio por la que él circulaba, porque el literario me refiero, porque así como no le gustaban las categorías como gay o ese tipo de cosas como tan estructuradas, tampoco Pedro pertenece al canon literario como tradicional. O sea, no, de hecho él siempre decía que escribió crónicas porque no le interesaba escribir cuentos ni novelas, a pesar de que Tengo miedo torero, porque le gustaba como experimentar o transitar por otros caminos, poco recorridos o más recorridos por la marginalidad. ¿Ya? Y desde ahí él escribía literaturas del yo, como la carta, la crónica, perdón, las canciones, ¿cachai? Como que hacía ese tipo de rescate de la escritura popular, de cómo se escribía en la realidad la gente en la vida cotidiana, con todo el lunfardo, el coa, ¿cachai? El argot, estaba ahí, ¿cachai? Entonces eso era muy atractivo. De hecho, perdona, Pedro decía sobre el tema de las crónicas, un pequeño extracto que rescate, dice: yo digo crónica por decir algo, quizás porque no quiero enmarcar o alambrar mis retazos escriturales con una receta que pueda inmovilizar mi pluma o signarla en alguna categoría literaria. Wow. Esa era como su postura respecto a la literatura. Una cosa que jugaba con la ambigüedad, con la mezcla, ¿cachai? Fantástico. Amigas y amigos, hoy día nos está acompañando en Criterio Verde Juan Pablo Pozo Rondón, licenciado en literatura, recordando estas locas letras del ojo de loca que no se equivoca. Juan Pablo, una canción, nos vamos. Invítame a pecar, Paquita la del barrio, volvemos a Criterio Verde. Invítame a pecar, Juan Pablo Pozo Rondón nos está acompañando hoy día en Criterio Verde. Juan Pablo, ¿por qué Invítame a pecar? De la Paquita la del barrio. Esa era la cortina musical que abría un programa que tenía Pedro con Constanza Farías en Radio Tierra. En los 90, por ahí, fines de los 90. Precioso el programa, con una mezcla muy bonita entre música y literatura, con crónica del día a día, y esta era la canción que él ponía. Invítame a pecar. Sí. En esa instancia, en el Invítame a pecar, yo me acuerdo también ahí en Radio Tierra, en el Cancionero, en Radio Tierra, la radio amiga, la radio femenina, esa voz femenina que tenían ahí, que compartimos varias cosas. Circuló mucha gente por muchas amistades del Pedro. Sí. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Qué pasaba con eso? Yo me acuerdo que había un patio donde a veces nos poníamos afuera todos los cercanos y esperábamos al Pedro, o también se hacía como una suerte de tertulia, y él iba invitando gente a su programa, bueno, y uno lo escuchaba de la casa también. Había todo un público que estaba esperando el Cancionero, porque era muy entretenido, era muy bueno. Aparte que tenía una voz especial del Pedro para ese tema. Le gustaba hacer este programa, tener contacto con los auditores, ¿cachai? Estar siempre entrevistando a otros escritores o artistas o lo que fuera. Sí. Qué loco, ¿te acuerdas de esa imagen de entrar el Pancho Casa con el Pedro Lemebel arriba del caballo, tirado por la Carmen Berenguer en la Facultad de Arte de la Chile? Sí, yo no lo vi, pero después lo he visto en los registros que quedaron. ¿Qué te pasaba a ti con esa forma, lo performático del Pedro? O
O sea, para mí es como el mismo discurso con distintos formatos nomás. Cuando quemaba las letras con sí, neopren. como en su Qué última divertido. también performance, cuando se lanzó ardiendo por las Del escaleras, Mac. claro. Sí. Yo creo que ahí hay una, es el mismo, quiere decir lo mismo, pero de otra forma nomás. Yo creo que ahí está la misma pasión, el mismo fuego, la misma rebeldía, la marginalidad, ¿cachai? Todo lo que se expresa en sus crónicas está expresado en otros formatos, de otras formas, pero es la misma pulsión, es la misma fuerza que lo lleva a hacer esto que era como incontenible, yo creo, en el Pedro. O sea, de hecho, si uno lo conocía un poco, sabía que él no estaba haciendo una pose, no estaba armando un personaje para quedar como en los anales de la literatura, sino que le importaba re poco todo ese tema, yo Le creo. importaba. O sea, Sí, como claro. de que le hicieran una estatua para que la cagaran Ah, las palomas, era lo que menos le importaba. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que la biblioteca que lleva su nombre en Recoleta de veras. es una iniciativa que tiene más sentido que hacerle un Sí. monumento al Pedro. Era bien punky, era bien como desde lo que le nacía hacer. O sea, de hecho, Jaime Lepé, Ujú. uno de sus amigos cercanos, en un momento dio una entrevista después de la muerte del Pedro donde dice Pedro Lemebel podía darse el lujo de ser todo lo mala onda que podía ser. No le importaba ninguna huevada. Por eso siempre digo que me cambiaron al amigo. Igual nos decíamos cosas horrorosas como parte de un humor negro, pero sin malas intenciones. Entendí que esto de enojarnos era parte de un juego y me encantaba también. Así aprendí a requererlo. A Pedro no le importaba ninguna huevada, se cagaba en las formas. Qué loco. Eso lo dijo el El Jaime. Jaime, claro, y después dice algo así como que Pedro Mardones, o sea, el Sí. Pedro al principio en los 70 era más hippie, o sea, era muy buena onda, más sociable, era más aventurero, pero eso no se le quitó nunca. Y lo de vivir tanta fiesta le pegó bastante, dice, ¿cachai? Era como una diva punky. Si le caías mal, podía escupirte en la cara. Uf, que así muchas veces fue. Exacto, entonces... Incluso, eh, incluso ese escupitajo que le llegaron a los zapatos de aquel ministro de Cultura facho, sí, que en algún momento que lo abrió y le dijo, ¡ay, Pedro, qué bueno que hayas venido a esta exposición! Y el Pedro quedó mirando y le tiró un escupitajo a los zapatos. justo, En y fin, en ese sentido no era una postura no. falsa ni era como una performance Mm, constante, sino que era su manera de ser y eso lo llevaba a las artes plásticas, a la literatura. mm, Yo creo que ahí está también un poco como el secreto de por qué el Pedro caló tan hondo en los lectores y en gente que a veces ni siquiera se acerca mucho a la literatura, mm, que se ha acercado gracias al Pedro, mm, fue porque uno reconoce una cosa genuina, ¿cachai? mm, Una cuestión que va más allá de si te caigo bien o te caigo mal, o si quiero quedar bien o quiero armar la postal turística de Chile. Él hace una crítica, pero desde adentro, así mm, potente, ¿cachai? mm. Y bueno, todos sus amigos más cercanos, Víctor Hugo Robles también habla en una entrevista del 2015 de que se peleaban demasiado, que estaban 4 meses sin hablar y Así después es. otros cotorreando sobre los temas que se habían perdido. Eh, Juan Pablo Sutherland también, escritor destacadísimo, escritor chileno, también habla de esta pasión, de esta pulsión y de además de esta rebeldía que hace que sea un personaje perturbador para la democracia protegida, decía Mm, Sutherland. mm. Entonces hay una época que se termina también, dice Sutherland, con la muerte del Pedro. Wow. Es un personaje que interpeló a la democracia chilena, que interpeló a nuestro país, no se quedó en la literatura como una cuestión como de arte por el arte, ni una cosa solo estética, sino que hay una postura política, una postura personal, ¿cachai? Que Mm. se expresa en todo su quehacer. Y eso yo creo que es la clave ahí donde está este éxito de Pedro en cuanto a su difusión y que la gente todavía lo lee y lo anda buscando, los libros. Mm. Así que
Por ahí va, yo creo, la cosa. Wow. Amigas y amigos, hoy día nos está acompañando Juan Pablo Pozo Rondón, licenciado en literatura, aquí comentando, recordando ya la partida hace 3 años de nuestro querido Pedro Lemebel, el mejor cronista de nuestra historia. Música, tu voz, Lucha Reyes, volvemos a Criterio Verde. Y estamos de regreso acá en Criterio Verde, 12 del día o de la tarde con 34 minutos, o tal vez nos estás escuchando en la repetición a las 21 horas, Criterio Verde, todos los lunes, 12 del día y 21 horas, y en toda nuestra larga red de emisoras a lo largo de todo nuestro país y en www.radionuevomundo.cl. Hoy día lunes 22 de enero del 2018, recordando esta voz que cantaba la Lucha Reyes, que tanto le gustaba a nuestro querido Pedro Lemebel, que mañana se cumplen 3 años de su partida. Hoy día nos está acompañando Juan Pablo Pozo Rondón, licenciado en literatura, un amigo, un cercano también de Pedro. Estamos recordando sus locas letras irreverentes, estábamos aquí conversando. Juan Pablo, esa cercanía que tenía el Pedro con la señora de la esquina, con el cuajinay de la W, con el que vendía el choripán, con el que estaba ahí. Era impresionante. Que le importaba un carajo si le daban el Premio Nacional de Literatura, que nunca se lo dieron, porque este país así nunca se lo dieron. Claro. Y ahí estuvimos juntando las fuerzas, las firmas, no se lo dieron, que también al Pedro tampoco le interesaba. O sea, yo creo que nunca lo esperó. Sabía que no se lo iban a dar, pero sabía también que el premio lo tenía ganado de parte de la gente. O sea, tú si caminabas una cuadra con el Pedro, era como andar con un actor de Hollywood. Sí, era increíble. Sí, todo el mundo, todo el mundo se acercaba, todo el mundo quería decirle algo. Las señoras, me acuerdo, eran muy cariñosas, las mamás de la pobla. Iban y le daban besitos, le decían cosas, y se acercaba de todo tipo de gente también. O sea, y era constante, o sea, todo el día, cada rato, era muy, muy fuerte el cariño que recibía de parte de la gente, sobre todo de los sectores más populares, los que vendían en la calle, como decías tú antes, del pirata, ¿cachai? La señora del kiosco, era muy, muy era querido. El público. Ese era un premio. Era realmente el premio que a él le interesaba. Además que piensa que el Pedro lo contaba en sus crónicas, había sufrido la marginación y el rechazo, la discriminación de todas las formas posibles durante mucho tiempo, y que eso se revirtiera y empezara a recibir cariños en vez de insultos, empezar a recibir reconocimiento en vez de golpes o escupos, no sé, es como todo un logro, realmente un premio. O sea, para él tiene que haber sido muy satisfactorio, creo yo, dar vuelta a esa homofobia, ese odio constante que todavía se huele en algunos lugares de Chile, pero que sin embargo gracias a él y otras personas se fue ampliando el espacio por donde hoy se mueve la diversidad sexual y otras minorías o más bien mayorías silenciadas, como, no sé, los inmigrantes. El Pedro para todos ellos tenía una crónica y tenía siempre una palabra de defensa. O sea, no era solo hablar por él, sino que siempre hablaba desde la diferencia, y la diferencia lo hermanaba con muchas otras personas. Resérvame esa parte. Vamos a una canción que esta la compuso Manuel García. Vestidito de niña, la compuso Manuel García para una obra de teatro basada en las crónicas de Pedro. Vestidito de niña, Manuel García. Volvemos a Criterio Verde. Vestidito de niña suena de fondo con Manuel García, una canción creada para la obra de teatro La Ciudad Sin Ti, que es también de las crónicas de Pedro Lemebel, a quien estamos recordando hoy día, 22 de enero del 2018. Estamos con Juan Pablo Pozo Rondón, licenciado en literatura, amigo de Pedro. Juan Pablo, tienes aquí en la mesa de nuestro estudio una revista de ya la extinta publicación Vivo Positivo, una revista que se genera con el Fondo Global en la prevención del VIH y las enfermedades de transmisiones sexuales. Y en algún momento en el año 2000-2001 le haces una entrevista a Pedro Lemebel respecto al SIDA. Ya había salido su libro El Loco Afán, sí. Las Crónicas del Sidario. Sí.
¿Qué es lo que pasa en esa entrevista? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, fue una entrevista que se hizo por la necesidad de destacar un poco lo que el Pedro había hecho, que había asumido la voz de las personas viviendo con VIH y también de quienes habían muerto producto de la pandemia y que en Chile había sido sistemáticamente silenciado el tema, no se hablaba. em, y él, sin siquiera ser una persona viviendo con VIH, había asumido esta bandera y yo creo que hasta el día de hoy mucha gente lo asocia al SIDA, al VIH, de manera negativa y también positiva. Es una voz que habla desde ahí, digamos. El Pedro asumió esa bandera de lucha cuando nadie la quería asumir. Ni siquiera en el mundo gay, ni siquiera en las organizaciones de, eh, de liberación, entre comillas, homosexual, que ya casi no se habla de liberación homosexual. Eh, el Pedro asumía este estigma como propio, ¿ya? Ajá. En ese sentido, yo en esta entrevista le pregunté qué significó para él asumir este doble estigma, el hecho de ser homosexual y además el tema del SIDA. Y decía, en esos años era fuerte. Creo que por eso elaboramos una estrategia de ironía frente a la gravedad con la que se signaba la enfermedad. Cuando uno revierte esa piedad con la ironía, uno está planteando una otra forma de sobrevivencia, no permitiéndose la culpa, porque lo que hace la enfermedad es acentuarte la culpa por ser homosexual. Entonces, mientras más reviertes esa culpa y lo tomas con más ironía y humor, más estás subiéndote las defensas, ¿ya? Perdón. También, bueno, más adelante habla sobre sus costos al respecto. Y dice, lo otro era asumir la enfermedad como una catástrofe real, más allá de metaforizarla tanto, era asumir el desgarro también de la pérdida de amigos, de gente que yo quise mucho. A mitad de los 80 la gente pensaba que la enfermedad estaba en la televisión, entonces había que aterrizarla y ponerla en un escenario local. O sea, esto estaba ocurriendo aquí, y existen formas de prevenir sin interrumpir las prácticas sexuales. Ahora, dice, hay un regreso más sano al cuerpo, con la precaución, el uso del condón, que ya se asume como quien usa barniz en las uñas para hacer más decorativo el gesto de tocarse. Wow. Ese era, Para hacer más decorativo el gesto de tocarse. claro, esa era como la mirada que tenía el año 2000 el Pedro con respecto a este tema, que era un tabú absoluto. O sea, y de verdad lo que dice ahí, el SIDA estaba en la tele, estaba en Europa, estaba en Hollywood, estaba en Rock Hudson, no sé, Claro. pero no no estaba en había nosotros en llegado las acá. calles, claro. Y la gente que estaba muriendo por todos lados no se veía, o sea, Ah. estaba completamente invisibilizada. Y en ese sentido fue un valiente total, o sea. Y ahí, ¿cómo tú lo asocias con esto otro que estábamos hablando un poquito antes, este rollo con la muerte que tenía el Pedro? Bueno, él ya en los últimos tiempos declaró en algún momento que tenía tan mala cueva que, Ah, sí, que no se había pegado ni el SIDA y que tenía cáncer. claro, que Eh, tenía tan mala cueva que tantos años arrancando del SIDA y le había Claro, dado cáncer. claro. ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre con este humor un poco negro, él la muerte también la tomó a pesar de que no se quería morir, quería seguir viviendo, como dicen sus amigos, el Víctor Hugo Robles, Juan Pablo Sutherland, Jaime Lepé, que son los que yo estuve viendo las entrevistas que hicieron a partir de su muerte. Todos estaban de acuerdo en que Pedro luchó mucho por no morir, digamos, y en ese sentido el humor fue crucial como estrategia frente al SIDA, frente a la discriminación contra los homosexuales y también con su propio proceso de enfermedad de cáncer, ¿ya? O sea, ahí hay una estrategia de sobrevivencia. Y hay una anécdota muy bonita que él cuenta en el 2014 en una entrevista en la revista Paula. En julio del 2014, la entrevista se llama Conversaciones por Chat, está en Sí, internet, sí, y dice, a veces mi mamá me visita en sueños y puedo hablarle y tocarla y abrazarla. La veo tan real, tan fresca, tan linda, que me emociono al estar con ella, y aprovecho para contarles mis cosas y conversamos como antes, como si estuviera aquí. Un día me la encontré en un sueño, acompañada con mi papá en la mesa de un restaurante, y les dije,
Qué bueno que están juntos. Yo aquí no soy feliz. Quiero irme con ustedes. Mi mamá miró a mi papá y me dijo que lo iban a conversar, para ver si me llevaban o no. Me puse a llorar. Bajé la vista y cuando la levanté ya no estaban. Y ahí desperté. Pasaron unas semanas y me los volví a encontrar en sueños. Y ella me dijo que lo habían conversado y que sí, que me iban a llevar. Y yo le contesté, pero no tan luego, pues mami. Y ahí ella se puso a reír y me dijo, estáis puro weyando. Entonces ahí uno ve como esta manera de enfrentar un tema tan heavy, tan doloroso, ¿no es cierto?, como la propia muerte, y que es un tabú además en nuestra sociedad. Así es. Amigas y amigos, hoy día nos está acompañando Juan Pablo Pozo Rondón, licenciado en literatura, recordando estos ya 3 años de la partida de estas letras locas, irreverentes de Pedro Lemebel. Y nos vamos pues, con un grupo que a él le encantaba de su juventud. Penny Lane, The Beatles, volvemos a Criterio Verde. Y estamos de regreso acá en Criterio Verde. Ay, los últimos minutos aquí recordando a nuestro querido Pedro Lemebel. Pero tengo que mandar un saludo gigante a Juan Pablo Pozo Rondón, quien nos acompaña hoy día. Le quiero mandar, porque sabes que mañana se cumplen los 3 años de la partida de nuestro Pedro Lemebel, pero además está de cumpleaños una querida amiga, Paola Castillo, en las alturas de Peñalolén. Paola, sé que estás escuchando, así que un beso gigante para ti. El sábado lo pasamos increíble. Paola Castillo, estás de cumpleaños mañana. Y a mí ahí se me producen cosas. El otro día le dije, pucha, estáis justo de cumpleaños el mismo día que el Pedrito partió. Y tenemos también de invitado un amigo que está acá en el Switch acompañándonos, Andrés Contreras, que viene desde Altos Ahumada arriba en la quinta región, sector cordillerano, un arriero que nos escucha todos los lunes arriba en la cordillera, porque él sí que vive en la cordillera, es un arriero de tomo y lomo. Y muchas gracias, Andrés Contreras, por estar acá acompañándonos. Y estamos acá en los últimos minutos con nuestro querido amigo Juan Pablo Pozo Rondón, licenciado en literatura, comentando ya estos últimos minutos de la vida, obra, deslenguado, escupitajos y todo lo demás, la irreverencia de nuestro querido Pedro Lemebel. Juan Pablo, estos últimos minutos como para redondear, sí. contar. Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es que uno revisando, como lo estuve haciendo estos últimos días, preparando un poco mi venida para acá, las entrevistas y todo, uno se da cuenta que el Pedro estaba en todos los temas que hasta el día de hoy perduran. O sea, a 3 años de su partida hay no solo una suerte como de deuda con su figura, con su literatura, sino también con el país que el Pedro soñaba. Hay una cantidad de cosas pendientes, de asuntos pendientes que son los mismos que el Pedro introducía muy hábilmente en su literatura, claro, los inmigrantes, la marihuana, está toda su crítica al neoliberalismo, la justicia. O sea, la justicia, yo lo recuerdo en las marchas por los derechos humanos, su lucha junto a los familiares de detenidos desaparecidos, que son temas que aún Chile no es capaz de resolver satisfactoriamente del todo. Y su gran amistad con la Gladys Marín. Claro, y también está, por ejemplo, su rollo con la comunidad gay, ¿cachai? O sea, de cómo se han ido resolviendo las cosas de una manera que a él no le parecían. O sea, esto del matrimonio, por ejemplo, era muy crítico. Claro, cásense con el gato. Cásense con el gato, decía, qué divertido. Esta como suerte de incorporación, de domesticación de unas minorías que tenían un sello más libertario, o sea, que venían a cuestionar el orden establecido y que al final se terminan incorporando a él. O sea, desde ahí el Pedro era muy crítico y ese tipo de voces yo siento que hacen falta. Igual Pedro al final dijo algo que a mí me llama mucho la atención y dice, me hizo bien estar mudo, a todo el mundo le haría bien un poco de silencio para pensarse. Los chilenos hablan tanto y agudo y gritado, el neoliberalismo farandulón los puso así, muy engreídos. Yo creo que esa es una mirada ya de una persona con sabiduría, que ya estaba, sabía lo que venía, en lo que, o sea, perdón,
respecto a un país que se había vuelto muy grandilocuente y que no ha sido capaz de resolver sus problemas. Los ha ido haciendo a un lado nomás. Como que levantamos la alfombra y lo Y lo barrimos para abajo, claro. Entonces, en ese sentido creo que el Pedro se extraña mucho porque hay un compromiso que no se ha vuelto a dar y que le hizo ganar hartos amigos, pero hartos enemigos también. Valiente la loca. Valiente la loca. Sí. A esas locas letras irreverentes, a esas letras cómplices, les queremos agradecer. Juan Pablo Pozo Rondón nos acompañó hoy día acá en Criterio Verde, licenciado en literatura, querido amigo. Muchas gracias, porque hace mucho tiempo teníamos planeado esta conversación desde las letras. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado acá. Gracias a ti, Diego, gracias a la radio, y ojalá que a la gente le haya entretenido esta conversación, este pelambre. Tenemos que hacer un nuevo encuentro durante el año desde las letras. Porque este año comienzan 4 años que van a ser muy difíciles, y ahí tenemos que estar siempre dando esta visión crítica y estos análisis agudos, como lo haría el Pedro. Cuenta conmigo cuando quiera. Total. Amigas y amigos, nos estamos despidiendo. Queremos agradecerle a la vida. Gracias a la vida, Violeta Parra. Nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde. Quien te saludo, Juan Diego. Adiós.